cerrar lo que es la serie El Espíritu Santo y voy a hablar acerca del tema específico de los dones del Espíritu. Hace 8 días compartí referente al fruto del Espíritu, que es el amor. Ahora voy a hablar acerca de los dones del Espíritu. Y quiero que vea, por favor, si usted está tomando nota, y vaya buscando Romanos capítulo 12, versículo 1. No lo voy a leer todavía, pero vaya buscándolo, por favor. Una bendición que tenemos de no tener pantallas que le obliga a traer su Biblia, a descargarla en su dispositivo. Hablar del Espíritu Santo es también hablar de los dones del Espíritu. Dios repartió a cada uno ciertas habilidades y capacidades para el bien común. Los dones no son para provecho personal, son repartidos por Dios para beneficio de los demás. Una manera de mantenernos en victoria ante los deseos de los ojos y los deseos de la carne es el vivir ahora al servicio del reino. Y esto sucede a través de la operación de los dones del Espíritu. Si tú quieres mantenerte en victoria, el que antes era esclavo del pecado, el que era esclavo de las adicciones, el que era esclavo de la pornografía, el que era esclavo, los jóvenes que eran esclavos de la masturbación, el que era esclavo de cualquier adicción a cualquier tipo de droga, tenías hábitos pecaminosos, pero ahora tú te conviertes en un esclavo de Cristo. Tú te conviertes en una persona que ahora ya no va a utilizar sus miembros de su cuerpo, ya no va a utilizar sus ojos, ya no va a utilizar su mente, sus manos, sus pies para el mal, sino que ahora los vas a usar como instrumentos de justicia. Una manera de mantenerte conectado en la frecuencia de Dios, en la frecuencia del Espíritu Santo, es que mantengas ahora tus miembros para el servicio del reino. Quiero que por un momento, si puedes, las dos manos, si tiene ocupada una, vea por lo menos una de sus manos. A ver, la mano derecha o su mano izquierda, no hay problema. Quiero que la observe y usted pueda decir y pueda pensar: mis manos son instrumentos de justicia. ¿Cuántos dedos ve allí? ¿Qué ve en esa palma de esa mano? ¿Qué está viendo usted? ¿Cuántos ven la M? Hay una M, hay líneas, ¿sí? Hay millones de células, hay muchos vasos sanguíneos dentro, tejidos, carne, huesos. No sé, no es una clase de anatomía, pero hay muchos huesos aquí que nos ayudan a trabajar, te ayudan a cocinar, te ayudan a limpiar, te ayudan a sanar, te ayudan a curar. Pero esta mano, con esta mano, tú puedes, si la usas mal, puede ser un instrumento de muerte, de violencia, de desgracia. Esta mano puede utilizarse para 1000 cosas perversas. Pero esta mano tú la puedes usar ahora. Lo que se trata de los dones del Espíritu, que tu mano ahora es un instrumento para sanar, para curar, para vendar, para dar amor, para abrazar. Quiero que vean Romanos capítulo 12, versículo 1. Esto nos lo explica el apóstol Pablo. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Tu cuerpo ahora debe estar presentado como ese sacrificio vivo y como un cuerpo santo. ¿Cómo Dios quiere encontrarte a ti cuando venga por ti? Viviendo en santidad, que tu cuerpo sea
un cuerpo santo, apartado del mal. Eso es lo que significa la palabra santo. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra adoración inteligente. Tu adoración no es únicamente cuando vienes el día domingo y te sientas hora y media, 2 horas, y luego estás 1 hora allí en casa de oración, en la clase de Enrique, ahí escuchando el prediscipulado Cita con Dios, o el estar allá en tu grupo alfa. No, esa no es solamente la adoración. La adoración es todos los días. La adoración a Dios es a cada instante, con tu forma de hablar, con tu forma de trabajar, con tu forma de comportarte allá afuera. Con eso tú estás adorando. El versículo 2 nos dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice el apóstol Pablo: no te debes amoldar a los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Debes de ser transformado por medio de ¿qué? De la renovación de tus pensamientos, de tu entendimiento. ¿Por qué es importante renovar la mente? Porque de la mente va a brotar tus acciones. Y te voy a decir, ya lo he enseñado en otras ocasiones, el concepto que tú tienes de Dios. No, la pregunta no es aquí si tú crees en Dios. Hoy estoy predicando a gente que cree en Dios. Pero yo te haría una pregunta que es más profunda. ¿Qué concepto tienes de Dios? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo concibes tú a Dios? El concepto que tú tienes de Dios determina tu forma de actuar, determina tu comportamiento. Espero que esté pensando en esto que le estoy diciendo. Ahora, vamos a ver 2 enseñanzas que leemos de estos versículos: que tú y yo debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Y esto sucede también a través del servicio del reino. Quiero que vea Romanos 6:13, por favor. Y nos dice: no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol Pablo dice: ya no presentes más tus miembros como un instrumento a la maldad. Ahora dedica tu cuerpo como instrumento de justicia. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de los dones del Espíritu. Quiero que regresemos a Romanos 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hablar de los dones del Espíritu es hablar de ese regalo, de esa capacidad sobrenatural que Dios plantó en cada uno de nosotros. Sin duda, hemos observado cada vez que están los Juegos Olímpicos o que está el Mundial, vemos a deportistas, vemos cantidad de atletas muy destacados, muy disciplinados, pero podemos ver claramente que muchos o la mayoría de ellos nacieron dotados. Yo puedo ver al histórico basquetbolista Jordan, que actualmente gana mucho más dinero que en su carrera como profesional ahí en el básquetbol. Pero
ha sido mi deportista favorito de todos los tiempos. ¿Y cómo te explicas que un hombre que le faltan 2 centímetros para llegar a una estatura de 2 metros es tan ágil? Es con una destreza, con una creatividad increíble, sacando canastas de lo peor, de la peor jugada. Se inventaba una jugada y caía la canasta. Ahora, efectivamente, estos deportistas, estos atletas, nacen con habilidades hasta cierto punto fuera de lo normal, pero lo desarrollaron. ¿Quién les dio esa habilidad? ¿Quién hizo a Michael Jordan? Fue Dios. Él lo hizo. ¿Quién le dio la estatura? ¿Quién le dio la agilidad? ¿Quién le dio la destreza? ¿Quién le dio los pies? ¿Quién le dio las manos? Ahora, ¿quién te dio a ti todos los miembros de tu cuerpo? Tus ojos, tu lengua, tus oídos, tus manos, tus dedos, tus pies. ¿Quién te lo dio? Dios nos lo dio, Dios nos hizo. Y me encanta la creatividad de Dios, porque aún siendo millones de seres humanos, no hay 2 idénticos en el mundo. Tengo 2 sobrinietos, mellizos, gemelos, pero son diferentes. Al principio, quizá el primer año de vida de mis sobrinos, los confundía. A uno le decía a David, le decía Santiago, y a Santiago David. Ahora ya lo sé distinguir, ya después de tanto tiempo, pero sí son diferentes. Y esa es la creatividad de Dios. Imagínense que todos los hombres tuviéramos la misma cara y todas las mujeres igual. Yo andaría besando a otra que no es mi esposa. Sería un caos. Sería algo terrible, algo fatal. Aún aquí los pinos, tenemos bastantes pinos en el estacionamiento, son diferentes. Aunque todos están en cono, en forma de cono, pero son diferentes todos. Obsérvenlos. Y hasta me los sé de memoria, todos los pinos que hay ahí. Algún tiempo me condenaban porque yo venía y los podaba y bueno, pero mi visión, mi sueño era que pudieras llegar con tu automóvil, bajarte y no andar picándote la cara con las ramas, o que no estorbar, y disfrutar de esa sombra. Y te voy a decir, Dios nos ha hecho diferentes. Dios es un Dios creativo, pero en esas diferencias nos dio capacidades, nos dio habilidades. Ahora, quiero que vea por favor el versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Aquí el apóstol Pablo dice que tú tienes dones, debes usarlos. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Los dones hay que usarlos. Dios te dio a ti la capacidad para servir, para enseñar, para hablar. Te dio el don de misericordia, el don de ayuda. Hay tantos dones que Dios ha repartido. Y yo creo que todos los hijos de Dios tenemos por lo menos el don de servicio. No es posible tener a Cristo en el corazón y no tener la naturaleza para servir. Porque Cristo mismo habló a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por lo menos todos los que estamos aquí
tenemos el don de servicio, o lo debemos de tener. No hay para dónde hacernos. Pero los dones, esas capacidades, habilidades que Dios te dio, tienes que usarlo. Un cantante profesional, si tarda mucho tiempo sin practicar, sin los ejercicios necesarios, sin cuidar su voz, el día, si dura meses o años sin practicar el canto y tiene que estar en un concierto, ni siquiera se va a animar, ni siquiera se va a atrever a él pararse en ese escenario, porque las cuerdas vocales que no se ejercitan se oxidan. Los dones del Espíritu que Dios nos dio es como, y no usarlos, es como tener un auto en tu garage, último modelo. Imagina el modelo de tus sueños. Se vale soñar, pero si no tiene ese auto y tiene uno que vale 10 veces menos, debe estar contento. No esté amargado por no tener ese auto de sus sueños. Imagínate que lo tienes en el garage, pero lo tienes guardado sin prenderlo por años. Aunque tiene el mejor aceite en el motor, pero no lo prendes, no le enciendes. Por años está ese automóvil guardado en el garage. El día que tú lo quieras usar, quizá te lleves un chasco que está pegado. Están pegadas las bielas del motor, porque no se ha usado, porque necesita movimiento, necesita el motor estarse encendiendo, la combustión. Ahora es lo mismo en nosotros. Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros esos dones, esas capacidades, esas habilidades, y si tú y yo no las usamos, es como ser ese automóvil último modelo, wow, costosísimo, pero oxidado. ¿De qué va a servir tener ese auto ahí? Como colección, quizá. Pero yo quiero tener un auto que me lleve y me traiga con mi familia, que vaya al trabajo, que regrese, que aún quizá queremos tener un auto que nos lleve a un viaje. Continuamos con lo que dice en el versículo 7. Si tú tienes el don, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Si te fijas, aquí dice, si Dios te dio la enseñanza, pues enseña. Si Dios te dio la enseñanza y, pastor, fíjese que Dios me llamó a la China, a ser misionero a China. Pero si Dios no te dio el don de misericordia, de ayuda, de tantos, o sea, se necesitan realmente muchos dones para ser misionero. Yo estuve 2 meses en la Sierra de Guerrero con un grupo étnico, los tlapanecos, y me di cuenta que yo no estaba capacitado para ir a ese grupo, porque allí los niños y las mujeres no hablan español, al menos en ese tiempo, hablan tlapaneco. Yo tuve que aprender en 2 meses el tlapaneco básico. Sé más tlapaneco que inglés. ¿En serio? Hasta me sé algunos cantos en tlapaneco. Todavía lo recuerdo porque los practicaba todo el día y hablaba con él. No me hable en español. Pregúnteme en tlapaneco. Me puse ese reto. Y si va el misionario, yo quiero irme a China. Bueno, ya sabes mandarín, ya aprendiste, sabes por lo menos la gramática del mandarín. No sé nada. Por eso dice, el que enseña la enseñanza. Hay a veces que andamos queriendo
ministrar o servir en un don que realmente Dios no nos dio. Y tenemos que reconocer ahí. ¡Qué difícil! Créame, es muy difícil para los pastores hacer algo, y créame que me ha costado tanto. Y en una ocasión, respetuosamente le di, estuve hasta orando, estuve en serio hasta lloré por eso, y le dije a algunas personas, por algunos años, y yo sé que tenían un corazón maravilloso estas personas, pero yo les tuve que decir a 2 personas, le voy a pedir, por favor, hermana, que usted nos ayude a servir en esta iglesia. Usted es buena para eso, pero usted ya no puede servir en esa área. Y lo maravilloso es que estas personas siguen en la iglesia. Como que sí les caló, pero tenemos que ver, bueno, esta persona no es buena para esta situación, pero vamos a que prueben esta parte. Es bien importante. Entonces usted puede decir, pastor, ¿y cómo yo sé que tengo el don para la enseñanza, o que tengo yo el don para repartir, o el don de presidir? Pues tienes que experimentarlo. Si tú no te pruebas, ¿cómo vas a descubrirlo? ¿Cómo sabré yo si tengo ese don? Aunque no lo especifica, hay muchos dones, hay muchas operaciones y hay muchos ministerios que no están aquí en la Escritura, pero evidentemente son dones que Dios ha dado. ¿Cómo vas a saber si Dios te puso, te dotó de una voz, de un corazón para que tú le cantes a Él y que pues la iglesia se conecte más en el tiempo de oración? Pero tienes que probarte, tienes que animarte a hacer el ridículo, a hacer el oso y de aventar un gallo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado al pastor Dante Gebel? Bueno, varios no. Dante Gebel es uno de mis predicadores favoritos. Cuando yo lo escucho predicar, digo, wow, o sea, tiene un don extraordinario de la comunicación. Pero bueno, él mismo lo ha dicho, aparte de ser pastor, pues él es artista. Y él está en un nivel pues muy superior a nivel de la comunicación. Pero en una predicación que yo escuché de él hace varios años, él comentó que la primera vez que él predicó, hace mucho tiempo, cuando él empezaba, dice que la voz se le atrautaba, se le liaba el giro y el colorado. Y dice, pues la verdad no sé ni lo que dije ni lo que hice. Pero es una habilidad y efectivamente un don que Dios ya le había dado a él, pero lo tuvo que desarrollar. Ahora, por eso debemos usar esos dones, debemos desarrollarlos, debemos nosotros, pues usted puede decir, Dios ya me dio el don para tocar un instrumento o para cantar. Tienes que desarrollarlo. Hay técnicas para que mejores el timbre de tu voz. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, llevé un año de canto. Y cuando la hermana o la pastora o maestra que nos estaba enseñando la técnica de canto, muy paciente, que nos empezó a dar la teoría, y yo dije, ay Dios, con razón desafío. Cuando canto desafío porque no sabía, ignoraba yo la técnica. Y ahora pues ya medio me defiendo. No me dedico a eso. Por muchos años aquí dirigí la alabanza. Gracias a Dios ahora hay quien lo haga y lo hace mejor que yo. Adelante. Pero te voy a decir, tus dones, habilidades tienes que desarrollarlas, tienes que usarlas. Nos dice aquí el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplíquense
a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dense preferencia unos a otros, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, el Espíritu impartió los dones para que los usemos, y hay que desarrollar y potencializar esos dones, pero también hay que servir, ministrar a otros para el bien común con diligencia, con fervor, con pasión. Aquí nos dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Si Dios te comisionó a ti como un anfitrión del grupo Alfa, o tú eres el ayudante del anfitrión del grupo Alfa, porque los anfitriones tienen ayudantes que acomodan las sillas, que limpian, que le echan aromatizante al sanitario, que a lo mejor te tocó llevar las galletas, y pudiendo llevar unas galletas suculentas, llevas una bolsita de galletas de animalito, de animalito que están más baratas, bueno, me encantan, no sé qué tenga, pero en especial me gustan las galletas de animalito, pero todo el mundo sabe que las galletas de animalito pues son de las galletas corrientitas, con café están muy ricas. Y dice el apóstol Pablo, en lo que requiere ser diligentes deben de esforzarse, no sean flojos, con compasión, con amor. Imagínate, tú tienes tu grupo Alfa y uno de tus miembros ahí del grupo invitó a una persona, lo convenció, una persona que es esclava del pecado, que es esclava de adicciones, que a lo mejor su matrimonio está a punto de tronar, a punto del divorcio, con ganas de escuchar una palabra de ánimo, de aliento, y al anfitrión llega todo ahí con unas ojeras como de mapache, saquen ahí su Biblia, y a lo mejor se te olvidó, ya tienes un problema de estrabismo y necesitas lentes. Cuando hay un problema de estrabismo, ya cuando empiezas a hacer así para leer, es que necesitas una graduación. Es algo normal, A los 45 años yo todavía no tengo ese problema. No sé si sea porque soy miope, no sé, todavía no me hago así. Imagina que está sucio el lugar, que no se limpió el baño, que no se hizo el aseo en el baño, y hay malos aromas. Pues así, hombre, que no se preparó el anfitrión en oración, en comunión, en poder orar por la gente de su grupo. Imagina esa persona que va con esa hambre, con esa necesidad de tener una conexión con Dios. Si nosotros en lo que Dios nos encomendó somos flojos, no somos diligentes, no nos esforzamos, podemos más bien estorbar a otros. Porque los dones del Espíritu, los dones que Dios imparte son para el bien común, son para ayudar a los demás, son para edificar a los demás a que se conecten con Dios. Y realmente los dones del Espíritu, te voy a decir, por eso son del Espíritu, no son de nosotros. Los dones, las capacidades que Dios te dio no son tuyas, no te pertenecen. Si usted es un buen pintor, que tenemos aquí buenos ojalateros, usted es un buen mecánico, eres bueno en tu profesión que tienes. Sí, pastor, pero yo me quemé las pestañas y yo practiqué tanto y yo hice, sí, pero ¿quién te dio la capacidad, el tiempo ¿quién te dio los ojos para que te los quemaras estudiando? ¿Quién te dio esa habilidad, esa inteligencia, esa disciplina? Pues es Dios. Todo lo que somos, la habilidad que tenemos,
es gracias a Él. Hay muchos aquí que son muy buenos para la cocina. Y cada vez más me convenzo que es un don. Ser un buen cocinero, tener un buen toque, un buen sazón, es un don que Dios te dio. No todos tenemos ese toque. Yo, algunas cosas me salen bien, o más o menos, pero hay gente que lo hace mejor que yo. Y hay tres cosas que me defienden, nada más, que es preparar, marinar la carne asada, el chorizo ahí al carbón, que es altamente complicado, que un chorizo quede bien al carbón, casi siempre te van mandando chorrascado, quemado, por fuera y crudo por dentro, los hot cake y las crepas. Pero nada más ahí, yo no incursiono en las otras comidas porque soy un desastre. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. Nos dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, aquí hay dos enseñanzas. A cada uno se nos ha dado por lo menos un don espiritual. Y yo comentaba hace un momento, por lo menos todos los que estamos aquí se nos dio el don de servir. Pero no es servirnos a nosotros mismos, el servir es el bien común de los demás. El propósito de los dones queda claro: el bien común, edificar la iglesia, edificar la vida de los creyentes, la vida de los que están allá afuera. Hay ministerios aquí en Vida con Propósito, el ministerio a hospitales. Y algunos de ustedes han participado en ese ministerio de ir a darle un vaso de café, a darle un pan a los pacientes, o más bien a los familiares de los pacientes que están internados. Pero no es tanto el alimentar, es la palabra, la oración, unas palabras de ánimo a esa gente. A lo mejor la mayoría tiene para comprarse 10 cafés y todo el chumbe de pan. A lo mejor hay gente que da gracias al cielo porque le den ese pan y ese café. Pero en sí no es eso, es lo que, la acción, el amor que le vas a dar a esa gente. Algunos de ustedes también han participado en el asilo. Ahorita pues está, por razones obvias, no está ese ministerio, pero hemos ido al asilo a platicar con los ancianitos. Y un ancianito necesita que le des amor, que le escuches. Mi madre es una ancianita de 82 años. ¿Sabe cuál es la manera que ella siente el amor, que yo le escuche? Me ha contado las mismas historias, yo creo que cientos de veces. A veces voy cada 8 o cada 15 días y me cuentan las mismas historias. Y yo me las sé de memoria del revés y el derecho, ¿verdad? Pero ella me las sigue platicando. Y yo soy educado con ese gran amor que le tengo a mi madre. Nunca le he dicho: mamá,
Pero yo como le demuestro el cariño a mi madre escuchando sus historias. 100 veces, 1000 veces. Entonces, los dones que Dios nos ha dado están para servir a los demás. Están para precisamente dar ese amor, y debemos hacerlo con fervor, debemos hacerlo con pasión. Me tocó ir cuando había el cerezo aquí en la ciudad de Zacapu. Nos uníamos a una iglesia de Cantabria que tenía una iglesia allí en la casa, y ahí nos sumamos y predicábamos, y créanme, no es el lugar más agradable, acogedor para ir a predicar el evangelio, una cárcel. Pero sin embargo, tú tienes que escuchar a esas personas que están ahí y darles una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Ahora, ve lo que nos dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. O si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Podemos ver aquí varias enseñanzas. Todos los miembros son necesarios. Los miembros deben mantener la unidad y los miembros deben cuidarse unos a otros. Voy a saltar algunos versículos por cuestión de tiempo. Versículo 24 y 25 dice: ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo, versículo 25, léalo por favor, no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Vida con Propósito es una iglesia a la cual Cristo compró con su sangre. Y es una iglesia, tú eres la iglesia. Este templo que llevamos algunos años construyéndolo, es el templo. Es donde se reúne la iglesia. Y el sueño, yo espero que sea de todos, es verlo muy pronto terminado. Pero entendamos que en algún momento este edificio se va a terminar de construir. Punto final, ya. Y ya después, pues seguirá con el tiempo, los años, darle mantenimiento, pintarlo, alabar algo, pues echarle un piso. Pero digamos, eso ya es. Pero llega un momento donde se termina de construir. Pero el hablar de la iglesia es hablar del edificio espiritual que somos todos nosotros. La iglesia nunca se va a terminar de edificar o de construir. La iglesia cada día, o sea, vida con propósito, cada día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, tiene que ir creciendo. Tiene que ir edificándose. Y al ir creciendo no me refiero únicamente a crecer en número, sino tiene que irse fortaleciendo, crecer en profundidad, crecer en amor, crecer en qué, en que todos los miembros, todos los congregantes de vida con propósito, encontremos nuestro lugar en el cuerpo y que usted pueda decir: yo tengo
Que usted diga, tengo 3 años y ya sé qué parte soy. La iglesia necesita ir creciendo en amor, en profundidad, en servicio, en impactar a la comunidad donde está. ¿Cuántos me van siguiendo? Somos piedras vivas, irnos edificando más y más en amor. Y para eso es precisamente los dones del Espíritu. Dios nos dio esos dones. Imagínense nuestras reuniones de vida con propósito, donde los pequeños, los chiquitos, los tengamos aquí, escuchando una predicación que no es tan fácil. Captar la atención, si aún es difícil captar la atención de jovencitos de 12, 13 años hacia arriba, imagínense este mensaje escuchándolo sus pequeños de 6, de 5 años. Ellos necesitan algo diferente. Pero gracias a personas aquí en la iglesia que tienen ese don, que tienen ese amor por los niños, les enseñan una parte ahí en su área infantil. Digan conmigo todos. Tenemos dones. Digan conmigo todos. Debemos servir a los demás. Si tú te mantienes sirviendo a los demás, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tus manos, tu tiempo, si antes tu dinero lo usabas cuando usted andaba allá en el mundo, órale la cooperacha para ciertas cosas no tan buenas. Mejor no digo lo que es porque quizás se me antoje y otra vez se me conecta el cerebro por eso. Y a lo mejor sin ningún problema usted sacaba y cooperaba. Y ahorita tenemos la oportunidad de comprar una pantalla. Yo espero que usted tenga más ánimo, más fervor y desenfunda más rápido la cooperación que lo hacía usted. Hay 1000 formas de servir. Nunca nos cansemos de hacerlo. En tu casa, en la escuela, en tu trabajo, en las instalaciones de la iglesia, en la calle. Siempre debemos estar buscando una oportunidad para servir. Cuando servimos, nos parecemos más al corazón de Cristo Jesús. Cuando estamos esperanzados a que otros nos sirvan, reflejamos el egoísmo que hay en el corazón. Cuando años atrás, cada año hacíamos un campamento de varones en el Cerro del Tegolo. Tenemos años que lo suspendimos. Y siempre a esa excursión campamento extremo, con agua nieve, con lluvia, con viento, es un campamento extremo ahí, en la cima del cerro. Siempre se nos añadían jóvenes, no miembros de la iglesia, invitados por personas de aquí de la iglesia que iban por primera vez. Y pues llevábamos que la carne asada y salchichas y queso, un montón de café, mucha abundancia. Y uno de esos jóvenes adolescente, pues todo el mundo ahí metiéndole mano y acá. ¡Órale! Y fulano, ¿y tú por qué no comes? ¿Tú por qué acaso no tienes hambre? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Pues es que nadie sirve. Bueno, ¿para qué le cuento lo demás? Lo hicimos casi picadillo, ¿no? Bueno, yo, pues haz lo que estamos haciendo, dijo mi chamaco.
¿Cierto o no? Porque ¿a poco no es más rico? ¿A poco no es más cómodo llegar a un lugar y que todo te lo pongan pegadito y ya está? Si se pudiera darte ahí en la boca como a un bebé, pues estaría mejor. Quiero que se ponga de pie, por favor. Creo que podemos cambiar esa mentalidad y vivimos para servir. Una mujer semanas atrás me dejó una lección, una enseñanza. Después de como 3 o 4 meses de no llevar a mi hija pequeña a la plaza, bueno, la llevé, iba con un sobrino también pequeño. Y mientras andábamos allí en la plaza, había 2 cubrebocas tirados. Se ve horrible. Y pasa una señora y se queda así viendo y nos preguntó: ¿es usted el cubrebocas? No, señora, no es de nosotros. Y regresa al ratito y ¿sabe qué hizo esa señora? Los levantó con la mano y los fue a llevar. Ya venía como 3 o 4 botes de basura en la casa y los puso ahí. La verdad yo no le quise entrar, me considero que tengo estómago como de burro o de perro, no sé, que no me hace daño más en la familia. Pero me dio cosa agarrar los cubrebocas. ¿A usted le hubiera dado? Yo no le, ella lo hizo. Pero hizo un acto de servicio. Para mí ya me fue más fácil. Y para mi sobrino, para mi hija, pues andar ahí jugando, corriendo. A veces son simplemente detalles, actos insignificantes de servicio. Pero hay que arriesgarnos a darlos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias. Porque yo sé que esta mañana nos has hablado. Y nos enseñas, Padre, que nos has dado esos dones. Nos has dado esas capacidades, nos has dado esos talentos, pero nos los has dado para servir a los demás. Permite, Padre, que podamos servir con amor, servir con fervor, con alegría, con pasión, en lo que requiere diligencia, no flojos, no perezosos, sino diligentes, fervientes. Cuando nos toque servir, quizá en una área que no nos guste mucho, pero que se nos puso a servir en eso, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con ánimo, no con queja. Que busquemos cualquier oportunidad, Padre, para servir a los demás. Que si antes utilizábamos nuestro tiempo, nuestros ojos, nuestros miembros de nuestro cuerpo para el pecado, para la injusticia, que ahora los utilicemos para servir a los demás. Que ahora podamos, Señor, potencializar esos dones, esas capacidades que tú nos has dado. Has repartido esas capacidades en nuestra vida, pero para servir a los demás. Pedimos, Padre, que esta semana, y no solamente esta semana, sino que a partir de ahora cambiemos nuestra mentalidad y podamos vivir con una actitud de servicio en cualquier lugar que vayamos, en cualquier situación que nos encontremos. Permite, Padre, que podamos servir, porque ese es el carácter de Cristo Jesús. Los dones que nos has dado los has dado para el bien de los demás, no para servirnos a nosotros mismos. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es cuando hacemos esos actos extraordinarios de bondad, de amor. Simplemente el dar ese tiempo a los demás. Termino con esto.
Estas últimas semanas he estado llamando, mensajeando a muchos miembros de la iglesia que no han venido. Y créanme que tengo mil cosas que hacer. Y que mucha de esa gente son gente que yo puedo excusarme o zafarme y decir, bueno, es que lo atiende y lo atiende fulano. Eso le toca a mi hermano que no ande corrigiendo. Pero yo le decía, hermano, estoy dando de mi tiempo, lo más valioso en mi vida, ¿sabe? No es el dinero, no es la casa donde vivo, no es el dinero que traigo en mi cartera, no es el iPhone que traes tú ahí en tu bolsa. ¿Sabes cuál es lo más valioso que tenemos? El tiempo. El tiempo, en algún momento, el tiempo se va a acabar. Ya no va a haber. Si Dios te permitió hacer una casa aquí o algo material, se va a quedar para tus hijos, para tus nietos. Eso va a continuar. Y varios de ellos, bueno, la mayoría me dicen, gracias pastor por darse su tiempo de llamar. Ahora yo le pregunto a ¿usted ya les ha llamado a ellos? A los que ya tenemos aquí un mes y medio y no vienen. ¿Usted ya se dio el tiempo de servirlos a ellos? ¿De mandarles un mensaje? ¿O de darles una visitadita? Oye, ¿por qué no vas? ¿Tienes miedo de contagiarte? ¿O tienes pereza? ¿O tienes flojera? ¿Qué te pasa? 3 familias me han dicho, pastor, estamos siguiendo las transmisiones ahí en el canal. Por el momento preferimos no congregarnos. Yo soy respetuoso y ni los regaño ni les digo falta de fe, qué faltos de fe. No, yo respeto esa parte. Y le pido a Dios que me dé gracia de seguir pastoreando a esas familias que han decidido no congregarse, pero ellos siguen siendo parte del cuerpo. ¿Te preocupas tú por los demás? ¿Cuántos quieren ver otra vez sus manos? Por favor, ven sus manos. Hagan esta oración con los ojos abiertos. Padre, me has dado estas manos para amar, para abrazar, para servir, para consolar, para restaurar. Me has dado mis manos, me has dado los dedos, me has dado la fuerza para ayudar a otros. Esas manos, esos dedos, con esos dedos puedes escribir y puedes mandar muchos mensajes de amor, de ánimo, de esperanza, de fortaleza. O con esos dedos puedes usarlos para marcarle y llamar a alguien, preocuparte por él. O por muchos esos alguien que no son parte de la iglesia, pero que Dios quiere que lo sean y que tú les puedes hablar. ¿Sabe? Ahorita mientras más se va alargando la contingencia, hay tantas familias que están al borde del colapso, niños en depresión, adolescentes en ansiedad, tantos matrimonios viviendo violencia en su relación. Y es cuando más la iglesia necesita despertar, necesita levantarse. ¿Sabes qué? Te invito a mi grupo alfa. Es que no tengo un grupo alfa. Hasta tú